Hola, bienvenidos. En este video te vamos a contar sobre las sustancias depresoras del sistema nervioso central. Las sustancias depresoras actúan aumentando la actividad del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que es una sustancia química que inhibe la actividad cerebral. Esto provoca el ralentizamiento del funcionamiento del sistema nervioso central, que produce una relajación en los músculos. Además, hace que haya un entorpecimiento en la conciencia y un ralentizamiento de las actividades cognitivas y fisiológicas como la respiración y el ritmo cardíaco. Dentro de las sustancias depresoras encontramos el alcohol, que es una sustancia producida por la maceración, la destilación o la combinación de sustancias que por lo general tienen sabores a frutas, a hierbas. Dentro de los efectos del alcohol tenemos la descoordinación motora, tenemos euforia, dificultad para la asociación de ideas, dificultad para hablar y en muchos casos intoxicación aguda. Además de estos efectos, podemos encontrar efectos a largo plazo como daños en el hígado, en el páncreas, en el esófago, en el estómago. Debido a inflamaciones se pueden ocurrir sangrados y en muchos casos termina también produciendo daños visuales. Ahora hablemos sobre los hipnóticos. Otro tipo de depresores son los sedantes. Y los sedantes son drogas de prescripción médica que lo que provocan es la relajación o tranquilidad de las personas, ya que lo que busca es disminuir la actividad moderada o esa excitación, y lo que hace es relajar de una u otra manera todo el sistema y todo a la persona en general. Dentro de los efectos de los sedantes tenemos confusión, somnolencia, mareos. En muchas ocasiones provocan dificultades en el habla, descoordinación motora también, y por otra parte tenemos que provocan problemas en la memoria. Ahora hablemos de los hipnóticos. Los hipnóticos son fármacos utilizados para las dificultades del sueño. Estos alientan y mantienen el estado del sueño. Dentro de los efectos que tienen los hipnóticos tenemos que está la incoordinación, podemos encontrar ataxias, arritmo cardíaco, sueños profundos que llegan incluso a producir un coma, y muchos efectos negativos también. Ahora hablemos de los ansiolíticos. Los ansiolíticos son drogas psicotrópicas que se utilizan en tratamientos para evitar convulsiones y tratamientos de ansiedad, entre otros tratamientos psicóticos. Dentro de ellos podemos encontrar los barbitúricos, el clorazepam, la benzodiazepina, la buspirona. Podemos encontrar también la lorazepam y la alprazolam. Dentro de los efectos que encontramos en este grupo de sustancias, pues comparten mucha relación con los sedantes. Podemos encontrar la somnolencia, la incoordinación motora, respiración lenta. En muchas ocasiones producen descoordinación, producen habla incontrolada, dispersión de ideas, entre otros muchos efectos. Estas sustancias en muchas ocasiones producen dependencias, y podemos hablar de que se producen algunos trastornos. Dentro de los trastornos que pueden producirse están los trastornos por consumo, los trastornos por abstinencia y los trastornos por intoxicación. A continuación hablemos un poco sobre estos trastornos. En los trastornos relacionados con el consumo de alcohol se encuentra el trastorno por consumo de alcohol. En este se debe cumplir ciertos criterios para poder ser diagnosticado a una persona, y uno de ellos es el A. El A dice que debe haber un modelo problemático en el consumo de alcohol, que se manifiesta significativamente, y debe haber un modelo problemático significativo, un deterioro evidente en la persona. Además,
se deben de cumplir dos de los siguientes síntomas que mencionaré en un periodo de 12 meses. El primero es que se consume alcohol en un tiempo prolongado a lo que se debería o en cantidades exórbitas. El segundo es que hay un deseo persistente en dejar o controlar este consumo, pero siempre se fracasa en ello. En el 3 indica que se invierte demasiado tiempo en actividades para pues conseguir el alcohol, disipar sus efectos o consumirlo. La cuarta dice que hay ansias o un poderoso deseo de consumir alcohol. El consumo recurrente en la 5 indica que hace que esta persona incumpla en ciertas áreas de su vida, como es la laboral, sus estudios o su hogar. En la 6 se indica que hay un consumo continuado de alcohol a pesar de tener inconvenientes o dificultades en su área social e interpersonal a causa de los efectos que ha ocasionado el consumo de esta sustancia en la persona. En la 7 se habla que este consumo de alcohol ha provocado que se disminuya o se dejen de hacer actividades en la persona, sea sociales, profesionales o de ocio. En la 8 se habla de un consumo recurrente de alcohol que provoca implicaciones o riesgos físicos. En la 9 se habla de un consumo recurrente de alcohol a pesar que la persona evidencia problemas físicos y psicológicos por su consumo exagerado. En la 10 se da una tolerancia definida por los siguientes hechos. En el A se da un consumo exagerado al punto de querer provocar una intoxicación o un efecto deseado. En la B se da un efecto reducido tras consumir continuamente la misma cantidad de alcohol. 11. Abstinencia manifestada por alguno de los siguientes hechos. A. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol. B. Consumo de alcohol para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Bueno, el siguiente es intoxicación por consumo de alcohol. El criterio A es ingesta reciente de alcohol. En la B hace relación a comportamientos problemáticos o cambios psicológicos evidentemente significativos que se dan durante o luego de la ingestión de alcohol. En la C se habla de dos o más de los siguientes signos o síntomas que suceden cuando se está consumiendo o un poco tiempo después de consumirse alcohol. Y estos son los siguientes. El primero es habla pastosa. El segundo es incoordinación. El tercero es marcha insegura. El cuarto es nistagmo. El 5 es alteración de la atención o de la memoria. Y el 6 es estupor o coma. En el criterio D se habla de que este trastorno no puede ser una consecuencia de afecciones médicas, la explicación de un trastorno o consecuencia del consumo de otras sustancias para considerarse trastorno de intoxicación por alcohol. Al hablar del trastorno de abstinencia por alcohol, en el criterio A hace relación al cese o reducción del consumo de alcohol luego de ser prolongado o intenso. En el criterio B dice que aparecen dos o más síntomas luego del cese o reducción del consumo mostrados en el criterio A. Y los síntomas son los siguientes. El primero es hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Aquí ejemplos claros podrían ser la sudoración o la aceleración del ritmo cardíaco. La 2 es el incremento del temblor en las manos. La 3 es el insomnio. El 4 es náuseas y vómitos. En el quinto se habla de alucinaciones o ilusiones transitorias, visuales, auditivas o táctiles. En el 6 se da agitación psicomotora. En el 7, ansiedad. Y
convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Hablando del criterio C, dice que a raíz de los síntomas que se presentaron en el criterio B, la persona comienza a mostrar un malestar o deterioro significativo clínico o en áreas como la social, laboral, entre otras. En la D se habla de que los síntomas o signos no pueden ser manifestaciones de afecciones médicas ni atribuirse a trastornos o estar asociadas a una intoxicación o abstinencia de otro tipo de sustancia. Ya hablando acerca de algunos trastornos inducidos por el alcohol, tenemos varios ejemplos como el trastorno psicótico, la depresión, la ansiedad, el trastorno del sueño, la disfunción sexual y el trastorno neurocognitivo mayor o leve. El trastorno relacionado con el alcohol no especificado se aplica cuando se evidencian en el individuo ciertos síntomas o ciertos factores que deterioran de manera notable o se manifiestan de manera notable en áreas funcionales como la social o laboral, entre otras, pero no cumplen los criterios determinados para ser diagnosticados en los anteriores trastornos dichos. Por tanto, se realiza este apartado para tener una denominación o categorización de ellos. Ahora continuamos con el trastorno por consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Para que este consumo sea un modelo problemático, debe constar de ciertas características. Entre ellos, generar un deterioro o malestar clínicamente significativo sostenido durante más de 12 meses y que cumpla con al menos 2 de las siguientes características. Primero, consumir sedantes hipnóticos o ansiolíticos con mayor frecuencia en cantidades o durante más tiempo del que se hizo previsto o del que se recetó. Segundo, que exista un deseo persistente o un esfuerzo fracasado de abandonar el consumo de estos sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Tercero, invertir muchísimo tiempo para la obtención de este tipo de sustancias o invertir demasiado tiempo en la recuperación tras su consumo. Cuarto, manifestar ansias o poderoso deseo de necesidad de consumir sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Quinto, un consumo recurrente de estos sedantes que afectan todas las esferas sociales de esta persona, como lo sería el incumplimiento de las labores fundamentales de esta persona, ya sea ausencias repetidas en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Sexto, sería un consumo continuado de sedantes hipnóticos o ansiolíticos a pesar de que existen problemas recurrentes en cualquiera de las esferas interpersonales, sociales o psicológicas que provoquen o agraven los efectos de los sedantes. El séptimo es un consumo de estas sustancias que provoquen el abandono o reducción muy significativa de las actividades que solía hacer comúnmente, ya sean sociales, profesionales o de ocio. El octavo es un consumo de estas mismas sustancias que pongan en peligro la integridad física de este individuo, como conducir o generar actividades físicas bajo los efectos ya sean de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Como noveno posible síntoma tenemos una continuación del consumo de este tipo de sustancias que se realizan a pesar de saber que generan problemas físicos y psicológicos persistentes y que pueden incluso alterar aún más estos síntomas. En el décimo se encuentra la nota de que no se tenga en cuenta este punto si la persona toma esta sustancia bajo prescripción médica. Este punto consiste precisamente en la tolerancia a estos medicamentos. En el nivel primero tenemos una necesidad de cantidades cada vez mayores para lograr obtener un resultado frente a estos hipnóticos, ansiolíticos o sedantes, para lograr así el efecto deseado. Y en el segundo tenemos un efecto reducido de las habilidades sociales tras el consumo de estas sustancias. En el punto número 11 también encontramos una nota aclaratoria en la que se explica que solo se tendrá en cuenta este criterio si la persona no está en seguimiento médico.
Y es así que este trata sobre la abstinencia y que primero cumpla con el criterio A y B de un síndrome de abstinencia. Y segundo, que se consuman estas sustancias para aliviar síntomas que tengan que ver precisamente con la abstinencia a estas sustancias. Dentro de este trastorno es importante recalcar que se debe especificar en qué remisión se encuentra, si en remisión inicial o en remisión continuada. La remisión inicial consiste en un consumo de sedantes que no sea menor a 3 meses, pero tampoco mayor a 12 meses, a pesar de que se presente el criterio A, que es la necesidad exagerada de consumir estas sustancias. Y la remisión continuada consiste en que después de haberse cumplido con los criterios diagnósticos de este trastorno, no se cumplan por más de 12 meses, sino que estén exceptuándose por más de este tiempo el criterio A4, que consiste en el deseo poderoso de consumir estos sedantes. Así como también se debe especificar en qué entorno se encuentra, sea un entorno controlado o un entorno en la gravedad actual. En el entorno controlado encontramos que se debe especificar si la persona cuenta con alguna prescripción o restricción a alguna de estas sustancias. Y en el código basado en la gravedad actual se debe especificar si la persona tiene una gravedad, ya sea leve, moderada o grave. Leve, 2 a 3 síntomas, moderado, 4 a 5 síntomas y grave, 6 o más síntomas. Y decir si existió o existe una intoxicación o no. Hablemos ahora de intoxicación por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Según el DSM-5, para que haya una intoxicación se deben cumplir los siguientes criterios. Criterio A: consumo reciente de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. B: comportamientos problemáticos o cambios psicológicos clínicamente significativos. Estamos hablando como por ejemplo de comportamientos inapropiados sexual, agresión, juicio alterado, cambios de humor, entre otros, que se aparecen durante o poco después del consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. El criterio B, para que se cumpla la intoxicación, debe cumplirse uno o más de los siguientes síntomas durante o poco después de que se haya consumido sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Entonces, ¿cuáles son esos signos o síntomas? 1. Habla pastosa. 2. Incoordinación. 3. Marcha insegura. Y cuando hablamos de marcha insegura tiene que ver también con la incapacidad de tener una coordinación motora. 4. Nistagmo. 5. Trastorno cognitivo, por ejemplo, alteraciones en la atención, la memoria. 6. Estupor o coma. El siguiente criterio es el criterio D, y el criterio D nos habla que los síntomas o signos no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por un trastorno mental inducido por una intoxicación por otra sustancia. Ahora hablemos de abstinencia por hipnóticos, sedantes y ansiolíticos. Para que se dé este trastorno de abstinencia, se deben cumplir los siguientes criterios. A. Debe existir un cese o una reducción de consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que ha sido prolongado. Criterio B. Aparecen 2 o más de los siguientes síntomas que les voy a mencionar, pero que deben aparecer al cabo de unas horas o pocos días después de haber cesado o reducido el consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, descritos pues en el criterio A que se había dicho. Entonces tenemos los siguientes síntomas. 1. Hiperactividad en el sistema nervioso autónomo, y como por ejemplo se pueden aparecer
sudoración, ritmo cardíaco superior a las 100 pulsaciones por minuto. El segundo es que pueden haber temblores de las manos, puede existir insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones visuales, táctiles o auditivas. La número 6 es agitación psicomotora. 7, ansiedad. El criterio C corresponde a los síntomas y signos del criterio B que provocan un malestar clínicamente significativo o que producen un deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El criterio D hace alusión a que los síntomas y signos no se pueden atribuir a otra afectación médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o una abstinencia por otra sustancia. En este trastorno se debe especificar si existen alteraciones de la percepción, como por ejemplo si hay alucinaciones con una prueba de realidad inalterada o aparecen ilusiones auditivas, visuales o táctiles en ausencia de síndrome confusional. Ahora bien, para la abstinencia de sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, según el CIE-10 se debe especificar si es moderado, leve o grave. Además de estos trastornos, existen otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos que están descritos en el manual de diagnóstico DSM-5 junto con otros trastornos con los que comparten la misma sintomatología. Tal es el caso del trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que están inducidos por sedantes, ansiolíticos y los hipnóticos. También tenemos los trastornos bipolares y de esos espectros. Tenemos los trastornos de ansiedad, tenemos trastornos de disfunción sexual, tenemos trastornos de depresión, todos y cada uno de ellos inducidos por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Además de estos trastornos, tenemos otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Dentro del manual del diagnóstico DSM-5 están categorizados en otros trastornos con los que comparten la misma sintomatología. Tal es el caso de los trastornos psicóticos inducidos por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, que tienen que ver con todos estos trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Tenemos también los trastornos bipolares, inducidos también por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Tenemos también los trastornos depresivos por inducción de esta sustancia, trastornos neurocognitivos, trastornos de disfunciones sexuales, trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, que tienen que ver o están clasificados todos y cada uno con la inducción de sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Además, tenemos otra clasificación en el DSM-5 que son los trastornos relacionados con los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos no especificados. Y son estos trastornos que no cumplen con los criterios de un trastorno por consumo de estas sustancias, ni tampoco por la abstinencia, ni la intoxicación, ni tampoco comparten criterios con otros trastornos. Entonces, están englobados en un trastorno no especificado, pero que influye o de una u otra manera se relacionan con estas sustancias y deterioran en las áreas sociales, laborales u otras áreas funcionales del ser humano. Muchas gracias por escucharnos,
por estar aquí. Espero que haya gustado este video. Si te gustó, dale like, comparte. Muchas gracias.